Y el título de esta enseñanza se llama Nueva Armadura. Nueva Armadura. Hay una canción incluso ya de hace tiempo que habla sobre un guerrero que dice cansado del camino, y habla una parte que dice con la armadura desgastada. Y quizás también nosotros podríamos agarrarnos de un versículo que de 2 Corintios 4 que dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior sin embargo se renueva día en día. El interior se renueva día en día. Yo quiero que cada uno de nosotros podamos hacer un análisis mental de nuestras vidas. Si es que realmente nos estamos renovando o nos hemos renovado desde que conocimos a Cristo, o seguimos en las mismas cosas. Y hay muchas personas que tristemente dicen haberse renovado en Cristo porque sacaron las imágenes, porque ya no llevan el rosario en la mano y porque ya no van a una misa. Pero en realidad la renovación interna es desde el alma, es desde el espíritu. El espíritu de Dios dicta a tu espíritu de hombre, de mujer, y ese espíritu comienza a moldear tu alma. Y en el alma tenemos nosotros muy afiatadas, muy agarradas algunas costumbres y tradiciones. Recordar que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, llega un momento que Moisés está en el monte, está recibiendo las ordenanzas del Señor, los preceptos de Dios, y el pueblo de Israel en el desierto, ¿qué es lo que hace? Van donde Aarón, el sumo sacerdote, hermano mayor de Moisés, y le dice: haznos dioses para que nos enseñen, para que nos guíen por dónde vamos a ir. Ellos no se habían renovado mentalmente. Ellos 430 años de cautividad en Egipto y habían hecho su obra en su mente. Cuando salen de Egipto, salen en una forma milagrosa, portentosa, para enseñar a cualquier hombre, cualquier mujer, enseñar lo sobrenatural de Dios, que abra el mar rojo, que hay una nube de fuego que los guía, que hay el maná que venía del cielo. Hay cosas maravillosas que se dan, pero sin embargo llega un instante que ellos estuvieron sin un mentor, sin una dirección, sin un maestro y guía. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Cómo hacían en Egipto? Hacían dioses y comenzaron a pedir que le fabriquen un dios para que los guíe. Y entonces, así como ellos, muchas veces nosotros también estamos con un paso queriéndolo dar para adelante, pero con las otras 3 patas atrás, porque ya nos comportamos como animalitos, porque no llegamos a entender lo que Dios quiere hacer y que está haciendo contigo. Y estamos nosotros volviendo al ayer, volviendo a lo que antes éramos, y a veces a las cosas malas del antes. Pero volviendo al tema de esta 1 Samuel capítulo 17, David va a enfrentar al gigante, va a enfrentar a Goliat, ¿de acuerdo? Y entonces todos lo daban ya por muerto a David, porque era un muchachito, no era guerrero, no era soldado, tendría 16, 17 años, no tenía experiencia en las armas, en las batallas, en la guerra. Entonces lo daban por muerto. Va a morir enfrentándose a un Goliat, a un hombre de 3 metros que era experimentado en batallas, tenía todo en contra. Entonces, lo más que va a hacer su rey Saúl: le voy a dar mi armadura real. Tener en cuenta que la armadura de los reyes tenían un blindaje especial, mayor que las armaduras común y corriente, porque lo que tenían que salvaguardar era la integridad y la vida del rey, por encima de todas las cosas, porque no se perdía mataban al rey y se perdía la guerra. Entonces Saúl le da su armadura, porque dice: tiene ya para perder todo, así que con mi armadura que le sirva de protección, quizás por ahí se pueda salvar. Y le da su armadura. Y entonces el mismo David, por respeto, obedece y accede a recibir la armadura, pero comienza a probársela y él no podía caminar con eso. Dice: yo no tengo experiencia con esto. La real armadura del rey, que había sido fraguada especialmente para un monarca, no le servía a él. Y no era por desprecio, sino porque él no tenía la experiencia. ¿Y cómo termina él enfrentando a ese Goliat? Simplemente con unas piedras lisas, con lo cual él sí tenía capacidad, él sí las conocía,
Pero imagínate tú, un muchachito, creer que con esas piedras va a derribarse a un guerrero de 3 metros. Era una fantasía, era algo utópico, era una ficción. Todos habrían pensado eso y nosotros también lo pensaríamos. Muchas veces el Señor ya te ha dado a ti las armas. Y muchas veces el Señor ya te ha dado a ti las 5 piedras lisas. Muchas veces tú en el zurrón espiritual tienes guardadas esas armas y no las sabes apreciar porque comienzas a ser destellado por la armadura real que el mundo te quiere ofrecer. Y tú te pones la armadura real, entre comillas real, que el mundo ofrece, oferta y usa para muchos. Y nosotros estamos andando, mira mi armadura real, mira cómo brilla, mira qué bonita, mira qué bien la han labrado, mira qué bien la han cincelado. Y esto le he conseguido yo del más, del rey Saúl. Le he conseguido yo esta forma de andar, esta forma de vivir, esta forma de ser, este trabajo y este negocio que lo hago. Lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque lo he recibido de alguien que me enseñó a hacer esto. Este soborno que puedo hacer, este chantaje que puedo hacer, lo he recibido porque es una buena manera de vivir. Porque con esto hago la plata rápido y la plata que me da la gana lo voy a hacer. Y pones tú y cifras tus esperanzas ¿qué? En la armadura de otro y no en las armas que el Señor ya te ha dado. En los dones y en los talentos que Dios te ha dado a ti. Y tú tienes que hacer uso de lo poco que crees que puede hacer esas armas. Yo les digo, cuando me convertí al Señor Jesucristo con mi esposa y mis hijas, en unos momentos le he mencionado que una monjita del colegio de mis hijas, donde estaban estudiando ellas, me dijo algo que dije, está loca esa señora, no, ¿qué puede decir? Ay, señor Córdoba, usted tiene un don en su voz. Un don en mi voz. ¿Qué cosa querrá decir esto? Porque ella nos estaba invitando para que nosotros seamos parejas guías en un grupo de catequesis familiar que se daba en el colegio, preparando para la comunión, la primera comunión de las hijas. Y yo decía, está loca, no, un don en mi voz, ni hablar. Es más, cuando ya me convierto al Señor Jesucristo y cuando uno recién llega al Señor, uno quiere destacar, uno quiere hacer las cosas así tremendas, ¿no? Y uno comienza a pensar, yo quisiera poder predicar y que miles caigan, eso yo quiero apuntar. Y yo quisiera de repente imponer manos y que los enfermos se sanen y todo eso. Y en un momento que fui a un desayuno de creyentes, de cristianos allá en Lima, llegó un ministro, un pastor, y hablaba de cómo el Señor había sido bueno en sanidad con él y a través de él. Y entonces yo me quedé impactado y yo comencé a decir al Señor, Señor, me gustaría servirte en la sanidad. Me gustaría servirte en poder ser un instrumento de sanidad. Y es algo que yo deseaba, pero el Señor no. En ningún momento yo le pregunté, ¿tú quisieras que yo te sirva en esto? No, sino simplemente en mi inmadurez, por supuesto, y en mi deseo de hacer las cosas para el Señor, yo pedía ser un instrumento de sanidad, pero el Señor tenía otro propósito. El Señor tenía el propósito un día que nosotros lo sirviéramos como pastores. Y ni siquiera en la ciudad de nuestros orígenes, ni Huancayo ni Lima, sino que lo sirviéramos en una ciudad tan hermosa, bella, guapa y fraganciosa como es Trujillo. ¿Cuántos dicen que sí? Amén. Claro. ¿Viva Arturo Fernández? Viva Arturo Fernández. Loquito. Es un buen hombre, Arturo Fernández, que está medio rayado de arriba. Tiene incendio en la cabeza. Pero bueno, pero nosotros tenemos que ver que a veces no reconocemos las piedras lisas que tienes en el zurrón y quieres tú enfrentar la vida, el mundo, las batallas, no solamente las batallas, sino el mundo mismo lo quieres enfrentar con las armas ajenas, con lo que vistes de fulanito, con lo que vistes de fulanita, y que quieres hacer las cosas en la manera de ellos. Y Dios te dice, no, tú tienes que morir a ti mismo para comenzar a hacer las cosas como yo te voy a decir. Depender no de las armas ajenas del Saúl, sino depender de las armas que yo ya te he dado. David tenía esas piedritas del arroyo, las tenía en su zurrón. Y él ya tenía el arte, la destreza para poder manejar la onda y poderle achuntar al lugar y al punto donde él quería llegar. Entonces, aún enfrentándose de boca con Goliat,
hay una parte en la cual David le responde a Goliat los insultos y todo eso, que dice: yo hoy día te cortaré la cabeza. La primera vez que leí eso, yo también, todo analítico, controversial, decía: se equivocó la Biblia. Porque por un lado dice que dejó la espada de Saúl, que agarró unas piedritas nada más, y después, ¿cómo le va a cortar la cabeza? Que no sea sádico, no va a agarrarlo con piedritas para estarle cortando la cabeza. Pero al final lo hace, ¿con qué? Con la propia espada de Goliat, con las propias armas que el enemigo te quiere derribar. El Señor quiere que tú lo derribes a él y que tengas la victoria. ¿Sabes por qué? Porque el éxito de esa contienda y de esa pelea no estaba en las armas de Saúl. Esa contienda, esa pelea estaba ganada por el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se la daba a David para que lo haga a la manera de Dios y en la dirección de Dios. Y él declara: yo te cortaré la cabeza. Pero el Goliat se habría reído: ¿con qué me vas a cortar? ¿Con palos? ¿Con piedras? Tú, que ni siquiera me llegas a la axila, porque se supone que David tendría más o menos 1,60 m y tantos de estatura, y el otro 3 metros, casi lo doblaba. Y tú, ¿cómo te vas a trepar para cortarme la cabeza? ¿Con qué me vas a cortar? Nosotros vemos películas chinas, por ejemplo, que sacan su katana y le mandan un katanazo al otro y le vuelan la cabeza. Pero en esa batalla desigual era un imposible. Pero sin embargo, David recibió del Señor lo que él iba a hacer para tener el éxito en la batalla, porque el éxito no era de él, era Dios que se lo había dado. Dios te está dando a ti un éxito, te está dando a ti una tarjeta de crédito, entre comillas, para que tú puedas recibir los deseos de tu corazón. Pero que tú, como decíamos hace unos momentos, tienes que deleitarte en Dios. Deleitarte en Dios, ¿qué cosa es? Cumplir los deseos de Él primero. Poder nosotros ser el instrumento para el Señor, para hacer las cosas como Él quiere que las hagas. Y entonces Él va a afinar tu puntería con las piedras lisas para que tú puedas lograr el éxito en tus batallas. Algo que nosotros encontramos en esta enseñanza que estaba preparando para compartir hoy día, de podernos toda la nueva armadura, una nueva armadura, nueva entre comillas, porque ya Dios nos la proveyó. Cuando nosotros nacemos, cuando nosotros somos engendrados en el vientre de nuestra madre, el Señor nos da una armadura biológica, por decirlo así, que es una bolsa gestacional donde está el embrión. Y esa bolsa no es que el niño esté en la bolsa del útero simplemente, sino entre el útero y el embrión hay una bolsa en la cual hay líquido amniótico, hay ciertas sustancias en la cual es una protección para ese embrión. Tenemos una armadura biológica cuando estamos en la barriga de la mamá para ser protegidos y que pueda llevarse hasta buen fin el embarazo, hasta los 9 meses que vaya a nacer. Y una vez que nace, ¿qué es lo que tiene que hacer la madre? Tiene que lactarlo al niño, porque al lactarlo al niño le está dando lo que le llaman calostro, lo que están dando las primeras leches, que le va a dar la inmunidad. Va a reforzar la inmunidad. El niño sale de un vientre aséptico, donde no hay microbios, a un medio ambiente en el cual está contaminado. Vivimos en un mundo contaminado en comparación con un vientre, ¿de acuerdo? Pero la inmunidad que viene a través de la leche materna es lo que le va a dar la armadura a esa criatura, te dio a ti, y para que puedas tener la protección. La protección que en forma biológica, entre comillas, ¿por qué? Porque esa forma biológica Dios la diseñó desde antes que nosotros naciéramos y pisáramos la tierra. Dios la diseñó para que tengas una armadura, que seas protegido. Claro que nosotros también como padres tenemos que proteger a nuestros hijos, tenemos que cuidarlo de las corrientes de aire y tantas esas cosas, pero tener cuidado también de no irnos a un extremo. Yo tenía una tía, madre de mis primas hermanas, con las cuales me criaba, y mi tía era excesiva. Le digo, por ejemplo, ella tiene su hijo, yo ya era niño, adolescente, tuvo su hijo, tenía 2 hijas mujeres, luego tiene el hijo varón, y el hijo varón era el Jesús de Nazaret que les había nacido. Y mi tía agarraba y fumigaba toda la casa, limpiaba la casa con lejía y todas esas cosas. Mi tía parecía una loquita. ¿Por qué? Porque tenía 2 sirvientas para que le haga la limpieza nada más, porque ella cocinaba, limpieza de la casa, 2 sirvientas, ¿de acuerdo? Y yo cuando iba a visitar a mi tía, que siempre la veía, porque la quería mucho, y la veía así. ¿Qué cosa?
se mojaba el dedo con saliva para recoger las pelusas que podían haber, porque al bebé le puede hacer mal. Llegaba a ese extremo. Y le digo que tenía 2 chicas en la limpieza. La casa estaba limpiecista, pero ella paraba así, levantando pelucitas, cositas. Ella, por ejemplo, también, ya a la hora de dormir, mi primo Miguelito, a la hora de dormir, ¿qué hacía? Prendía el televisor, pero quitaba todo el volumen. Yo me acuerdo porque a veces llegaba mi tío Alejandro, del cual hablé hace unas semanas, al cual lo amé y era la cierta figura paternal que tuve para mí. Y cuando llegaba mi tío, se sentaba, a él le encantaba su fútbol, a ver su fútbol, pero mudo. Parecía que iba a salir a jugar Chaplin del cine mudo. Bueno, a mí nunca me gustó el fútbol, pero a él sí. Yo le decía, tío, pero ¿por qué no subes el volumen? Ay, sube el volumen, tu tía se divorcia de mí. Lo hacía ver televisión sin volumen, películas sin volumen y todo sin volumen. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar a Miguelito. No le vaya a... Y eso que Miguelito estaba en su cuarto con la puerta cerrada y con lamparita para que no se lo vayan a llevar los duendes, ¿no? Y paraba en eso. Y lo sobreprotegió física y almáticamente. ¿Saben qué terminó haciendo Miguelito? Terminó siendo homosexual y murió con SIDA. Tanta sobreprotección, tantos mimos y tantos cuidados para que sea pasto del diablo. No quiero decir con esto que no cuidemos a los hijos. Debemos cuidarlos, debemos protegerlos, pero no tampoco en exceso. Tenemos nosotros que cuidar a nuestros hijos para que ellos el día de mañana puedan tener una mejor vida que la que nosotros hemos tenido. Pero yo veo a veces madres de familia o padres de familia que quieren sobreproteger al hijo hasta los 40 años. Es que es mi bebito, pobrecito, ¿no? Tenemos nosotros que ser sabios, pedirle sabiduría a Dios, más que somos cristianos, para soltar la rienda y jalarla. Nunca soltarla totalmente, soltarla un poco y jalarla. Saber dónde están nuestros hijos y darles un buen ejemplo, para que el ejemplo del padre y de la madre les sirva para que el hijo no se pierda o la hija no se pierda. Las noticias, por ejemplo, en estos días veía ahora unas noticias que habían pasado, que en Arequipa se había dado, que 2 chicas que se fueron al Halloween, salieron de la fiesta del Halloween, tomaron un taxi y el taxista, como ellas salen ahí medias picaditas, medias movidas, agarra y se las chamulló, y el taxista entró a la casa de ellas, les invitó cerveza, les puso unas pepas en la cerveza. Las chicas se quedaron dormidas, las violó a las 2 y les robaron sus cosas, el hombre solo. Y el hombre no era un Brad Pitt que se impresionó, pero claro, con los tragos que tenía encima, creían que era Cristiano Ronaldo seguramente. Pero yo digo, y esas hijas, ahora claro, son las víctimas, pero de repente sus padres no les enseñaron, no les formaron. Y sí, es que son jóvenes, que se vayan al Halloween, que es una fiesta satánica, 100%. Pero uno lo recibe, así como los de Israel que hicieron la figura de bronce. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestros hijos, que no se pierdan en la parte espiritual, porque instruye al niño de pequeño y de grande no se apartará de Dios. Pero nosotros somos a veces muy magnánimos con los hijos y les soltamos la rienda y les soltamos la rienda. Y nosotros tenemos que ser ejemplo y también tenemos que disciplinar. Dice la palabra de Dios que Dios a quien ama, ¿qué es lo que hace? Disciplina. Es que está chiquito, tiene tan solo 35 años, está chiquito. ¿Cómo le voy a poner una disciplina tan grande? Ella también tiene libertad para poder hacer su vida, divertirse, distraerse. Y cuando venga con hijo me lo deja a mí y yo lo cuido, yo lo cubro, yo lo educo. Ese no es el deseo del corazón de Dios. Deleítate en la presencia del Señor. Guardar nuestro cuerpo, guardar nuestra vida, guardar nuestro honor, guardar nuestra integridad y poder bendecir, ser de bendición. Cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 6, por el versículo 11, el apóstol Pablo dice a los de Éfeso, le dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas. El diablo
no es una viejita tetelemeque que está tejiendo su chompa en una mecedora y se queda dormido el diablo. No, el diablo está como león rugiente tratando de devorarte a ti para tragarse a tus hijos y a los hijos de tus hijos, destruir las generaciones. Y les digo algo, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la OEA y organismos internacionales, el Partido Demócrata de Estados Unidos, y oro para que este día son las elecciones de Estados Unidos y que salga Donald Trump del Partido Republicano. Pero todas esas organizaciones están dándole la manito de ayuda al diablo. ¿Para qué? Para tragarse a las nuevas generaciones. Y los cristianos, ¿qué hacemos? Aleluya, aleluya, y nos golpeamos el pecho. Tenemos nosotros que formar parte de una nueva armadura que el Señor nos dé y que nosotros podamos llevarlas para esta batalla contra el mal, porque las acechanzas del diablo están todos los días y están buscando un momento que tú te descuides y por ahí se mete. Y las cosas del diablo, el diablo es imitador, el diablo no es creador de nada. Así como las bendiciones del Señor van de menos a más, el diablo también en sus tentaciones y hacerte caer va de menos a más. Yo he visto personas que llegaron al Señor, hombres y mujeres, jóvenes, etcétera. Llegaron al Señor y que tenían muchos anhelos del Señor, pero basta que le dieron la oportunidad del diablo, abrieron una pequeña hendidura en sus vidas, en sus almas, y el diablo se metió por ahí, comenzó a hacer forados y después terminó tragándoselos a ellos y a sus generaciones. Ay, sí, es que me tuve que casar porque salí embarazada la chica. Es que salí embarazada, decían algunas chicas, y tuve que casarme con el fulanito. Pero ahora no lo soporto, no lo quiero, no lo amo y yo quiero divorciarme. Sí, pero no te has visto en la brecha quién queda. Tu hijo, tu hija, que trajiste al mundo para hacerle parecer eso, de crecer con un hogar destruido por la estupidez de uno de ellos o de los dos padres. Entonces nosotros tenemos que ser más sabios que el diablo. El diablo no es sabio, Dios es sabio. Y nosotros debemos entender que dice ahí, por tanto, tomen toda la armadura del Señor. Y les quiero dar con estos 5 puntos, 5 consejos. En Efesios 4:3, ¿qué es lo que debo de hacer para poder vestir de una nueva armadura, una nueva forma de vida para mi vida y para mi futuro? En Efesios 4:3 dice, solícitos, dispuestos, preparados para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El capítulo 4 de Efesios, versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo puedes guardar tú la unidad del Espíritu si es que no tienes la disposición? Quieres que otros te acepten como tú eres, pero tú no quieres aceptar a los otros como son. Cuando nosotros no tenemos la unidad, cuando nosotros no proclamamos la paz, no podremos hacer nada. Hubo un joven acaudalado con mucho dinero en una ciudad en Italia. Esta ciudad, este villorrio se llamaba Asís, y su padre eran mercaderes de ropas y tenían grandes ingresos económicos. Y él un día plantó todo y vistió una nueva armadura, y su nueva armadura era casi harapos. Pero él tuvo la disposición de ser un instrumento para el Señor y fue ejemplo, fue testimonio, y de él salió la orden franciscana en el rito católico. Pero él también no estaba de acuerdo, en esos tiempos no había la iglesia evangélica, pero no estaba de acuerdo con lo que hacía el Vaticano y fue y confrontó al Papa con mucho respeto y con la base de la palabra lo confrontó. Y el mismo Papa le dijo, yo cuando empecé pensaba como tú, pero todo esto me ha presionado y me ha ganado que no puedo ir retroceder ya más. Entonces nosotros, y si nosotros, miren cuántos siglos han pasado desde lo que lo menciono de Francisco de Asís hasta la fecha, y la orden franciscana sigue existiendo. Nosotros tenemos que hacer una mejor cosa que Francisco de Asís, una mejor cosa que muchos hombres y mujeres en la antigüedad quisieron hacerlo y algunos murieron en el intento. ¿Por qué? Porque tú tienes la palabra y el Señor te está hablando hoy día de que Dios te ha dado la capacidad para hacer una nueva armadura para tu vida, una nueva forma de ser. Que no pongas tu confianza en el hombre y en las cosas del hombre, en las armaduras viejas, sino que pongas tu confianza en el Rey de Reyes, Señores, señores. En ese Efesios 4, en el versículo 17, dice también, así que esto digo, requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente.
que no seas como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y desde siempre y para siempre hay muchos hombres y mujeres con llamado de Dios que lo pierden. ¿Por qué? Por la vanidad de su mente, porque son vanos, porque son orgullosos, porque son soberbios. El orgullo humano es natural, pero que tú tengas el orgullo y no que el orgullo te tenga. Cuando el orgullo nos tiene y nos domina, va a dar a luz a algo mayor, a un monstruo que se llama soberbia. Y la soberbia te embriaga y te hace perder la noción, te hace perder la vista, te hace perder el olfato, te hace perder el oído. Y comienzas a hacer cosas que cuando llegaste a Cristo jamás te imaginabas que lo ibas a hacer. Y esa soberbia nos hace perder el cauce, nos hace perder la dirección. Y no lo digo yo, lo dice ahí, que así no anden como los gentiles en la vanidad de su mente. Y comenzamos nosotros a creer, es que yo sé, es que yo conozco, es que yo puedo, es que yo soy lo máximo. Un poco más y yo me autotitulo de Dios. Yo les decía el día de ayer, y esto lo voy a repetir para los que no vinieron el día de ayer, que lamento que no hayan venido. A pesar de que hicimos un seminario contando con un día feriado en el cual no tenían que ser, pero estaban ustedes los que no han venido estaban pero tan ocupados, tienen tantas cosas que hacer que no podían venir, ¿no? De acuerdo. Pero yo decía algo, en Lima hay una iglesia muy bendecida, una iglesia muy reconocida. Los pastores no son pecadores, ¿de acuerdo? Yo los he llegado a conocer, ya son personas mayores, pero siempre han sido personas de mucha integridad, ellos son extranjeros. Y es una iglesia muy bendecida, muy grande, y una lugar, la iglesia central de ellos, porque tienen varias sedes en diversos lugares de la capital. Y esta iglesia en la sede central es una zona bastante acomodada. Pero sin embargo, me mostraron fotos, justo me mostraba el pastor Fabio Vierna, que él se lo pasaron el día primero, que en el día 31 ellos hicieron también la fiesta Halloween con disfraces y todo. Y la líder o pastora de jóvenes estaba disfrazada de la Virgen de Lourdes. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y decían la apostasía de la iglesia, porque lamentablemente los pastores cedieron al hijo, no sé a quién habrán cedido, y han comenzado a acceder de agradar a la gente lejos de agradar a Dios. Es que para la gente se divierta y no viene de ahora. Hace unos años también me decían, yo me atreví a dudarlo, que en los atrios, en la entrada del auditorio, habían colillas de cigarro que tiraban ahí. Y en una ocasión, uno de los pastores de allá vinieron acá y le preguntaron, sí, es que bueno, nosotros le damos la oportunidad para que se convierta. O sea, puedes fornicar, sigue fornicando. Puedes adulterar, sigue adulterando. Puedes tener relaciones con personas de tu mismo, sí, sigue haciéndolo. Total, Dios te va a perdonar cuando tú te arrepientas. Esa es la política. ¿Para qué? Para poder aglutinar más personas. El pastor César Fajardo una vez le dijo al que era mi pastor, con mucha sabiduría, ten cuidado que la visión no te haga perder la visión. Que la visión de crecimiento no te haga perder la visión del Señor. Porque muchos pierden la visión de crecimiento, pierden la visión de Dios, adoptando la visión de crecimiento. Porque si nosotros acá, por ejemplo, podemos decir, nosotros somos una iglesia inclusiva. Así que están abiertos para todos. No votamos a nadie, pero está abierta también para que aquí... acá hemos puesto la cafetería y al lado estamos poniendo la cantina, para que vayan a la cantina los que les gusta su cervecita, para que les gusta su tequila, los que les gusta su vinito, los que les gusta su ron, ahí van a tener. Y entonces, de verdad, sí, no hay ningún problema. Algún día tú te vas a arrepentir, lo vas a dejar. Y vamos a tener acá unos cristianos que nos alegramos acá y otros que van a venir bien alegres de ahí del baño. ¡Ay, que viva el Señor! ¿Qué Señor? No sé, el Señor Baco, que viva. Y si somos así, yo estoy seguro que esta iglesia se multiplica. Seríamos el doble o el triple de repente de la cantidad de personas que nos congregamos. Empezamos el culto a las 10, pero si quieres puedes llegar a las 12 del día. Pero trae tu ofrenda por si acaso. No te olvides de eso. Y comienza a venir gente sin sentido,
de lo que es Dios, sin amor a las Escrituras, sin buscar deleitarse en el Señor, simplemente para decir, yo tengo un membrete que dice acá, cristianazo siglo XXI. Aleluya, gloria a Dios, yo soy el guerrero. Y yo voy a ser ese líder, y voy a ser ese ministro, voy a ser ese pastor. Pastor choborra, pero voy a ser pastor de multitudes. De multitudes de beodos, sí. Vamos a hacer la cantina. Es una buena idea, pero vamos a hacer ahí pasando la cafetería en esa construcción que está hoy día blanca. Esa va a ser la cantina. El que quiera beber, vaya a beber ahí. No va a beber ron, va a beber un líquido amarillo que está en unas copas blancas que hay ahí en el piso. Al Señor no se le puede insultar. No se le debe insultar. Nosotros tenemos que buscar agradarle a Dios. ¿Cuántos de ustedes estos días de Halloween, de feriado largo, le han metido su traguito? ¿Cuántos? Ay, no levantan la mano, no, picarones. Yo sé que hay algunos de acá que sí le han metido su traguito. Pero bueno, tienes tiempo para arrepentirte y dejar eso que no te conduce a nada bueno. No es bueno. Embriágate del Señor. Una hermanita hace siglos que nosotros conocimos, Tonina, en Lima, y esta chica había salido de las drogas y estaba muy bien relacionada con muchachos de ese ambiente. Y ella llevaba, cuando había congresos, en esa iglesia que estábamos en Lima, congresos, conciertos para jóvenes, y ella llevaba y le decía a sus amigos, los buscaba. Y llegaba como con una combi, casi como con 10 muchachos. Y le decía, vamos. Pero que le decía, oye, loca, y va a haber ahí. Claro que va a haber traguito. Pero ella no le decía de qué. Pero va a haber algo ahí. Esa sustancia blanca, ese Ajinomoto que es rico para la nariz. Claro, ahí va a haber unos tiritos de fe que te vas a volver loco. Tiritos de fe. ¿Cómo es eso? Vas a ver. Y así se los engañó y los llevaba y después los convertía, ¿no? Porque ella había tenido. Y yo le digo, esa chica tuvo un cambio tan radical con el Señor, que ella vivía en una zona muy residencial en Lima, como es Miraflores, en plena avenida El Arco de Miraflores, en Lima. Y ella vivía en un departamento, en un segundo o tercer piso, creo. Y al frente había un hotel que inauguró un casino. Y el casino era con música casi toda la noche. ¿Y saben qué hacía la loca? En pijama se salía, cuando comenzaba la música, se salía en pijama, cruzaba la avenida El Arco, que es una avenida principal de Miraflores, y se ponía ahí en las paredes y en las ventanas del casino a orar para que se seque. Y en el nombre de Jesús se seca y se seca. Y ella amó tanto al Señor y creía tanto al Señor que se secó. En pleno Miraflores, en plena avenida El Arco, y se secó ese local. Y yo digo, ¿por qué pleno Miraflores y plena avenida El Arco? Porque es un sitio tan comercial, pero sin embargo Dios lo secó, porque ella le creyó y ella se alineó al Señor. Ella dejó la vieja armadura para tomar las armas nuevas que estaba en ella. ¿Qué cosa? Su voz y su corazón. Esas son las armaduras nuevas que Dios te da, y no andar en la vanidad de nuestra mente. En Efesios 5:1 también te quiero dar, ya tenemos nosotros 2 armas para poder calzar la nueva armadura: la unidad del espíritu y la vanidad de la mente. Tener cuidado con eso. En una tercera arma que dice en Efesios 5:1, así que sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué cosa nos dicta acá el Señor? Que tenemos nosotros que ser imitadores del Señor. Y el mundo y toda gente siempre busca a quien imitar. Yo les digo, por ejemplo, muchachos jóvenes que están tatuados, ¿por qué se tatuaron? Por imitación. Muchachos jóvenes, muchachos hombres que se ponen aretes, ¿por qué se ponen aretes? ¿Porque son del otro equipo? No lo creo. Lo hacen ¿por qué? Por imitar. Porque lo vio fulanito, lo vio al jugador fulanazo de tal. Pero ¿por qué no imitan, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que no tiene ni un tatuaje en el cuerpo? Pero sí, lo malo es fácil de imitar. Y comienzan a ponerse tatuajes y comienzan a ponerse aretes porque están imitando a otras personas. Las chicas también. Las chicas, ¿por qué es que agarran y se meten aceite de avión y se meten lo que sea en el cuerpo para mejorar su estructura corporal? ¿Por qué? Porque ven que lo hacen y es un gran negocio para los cirujanos plásticos. Algunas de repente para mejorar en algo su figura. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo no estoy en contra de eso. Pero a veces hay algunas personas, como la famosa esta, ¿cómo se llama? La Franco, que es de acá de Chimbote.
Pamela, que están de moda esos nombres de Pamela Franco, Pamela López, por eso me confundo. Y también, ese cuerpo no es natural, no es producto de ejercicios, pero se pone y se pone, ¿por qué? Porque eso vende. ¿Vende a qué? A los morbosos, a los cochinos. Ay, mira qué tal que tiene. Ay, mamita, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, tú no eres cochino, mi amor. Pero se paran inyectando por aquí y por allá. Vayan al gimnasio o hagan ejercicio en su casa. Venden a veces equipos de gimnasio caseros para hacer en la casa, pero yo les digo, y por experiencia propia también, esos equipos son buenos ¿para qué? Para colgar la ropa. Porque termina en eso, ¿no? No hacemos ejercicios y lo ponemos ahí, y ahí colgamos el saco, colgamos la camisa, colgamos el calzoncillo, colgamos todo. Pero no nos colgamos nosotros para hacer ejercicio, nos da flojera. Pero tenemos nosotros que hacer un sacrificio y esforzarnos y no depender. ¿Por qué? Por la propia salud. ¿Cuántas chicas, cuántas mujeres han muerto o han quedado dañadas de por vida, aún de las estrellas, ¿no? Por una mala praxis del médico? Y a veces los médicos no es que sean malos, pero se les puede ir la aguja, se les puede ir la cánula con la cual están trabajando. Entonces no exponerse tampoco, porque así como estás bien. Todos nosotros estamos bien. Bueno, los hombres no tanto, porque los hombres dicen que desarrollan ahí como 6 para los pectorales, ¿no? Pero hay algunos que ya se les unieron los 6 pectorales, los 6 músculos, y es uno solo. Y a veces, yo veo a veces algunos que son panzones. Yo le doy la gracia que no soy tan panzón. Pero yo veo algunos que son panzones, que no sé, se han vuelto locos y creen que eso se desentornilla. ¿Ustedes se han dado cuenta? Que a veces hay panzones que están así. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres desentornillarse la panza? No, eso no va a salir con llave de ruedas. Eso sale con ejercicios y amarrándote el hocico. Claro, pero si se van a comer hasta a un burro que se murió en la esquina y se lo comen, ay, estaba bien rico, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a engordar? Tienen que engordar y encima están comiendo cosas que no son agradables. Mire, por ejemplo, el hijo de este pastor Fabio Vierna, que es bien flaco, pero come como salvaje. ¿Pero qué? Pero él se cuida. Dice que 10 años no toma gaseosa. 10 años. Que él no toma ketchup, no se echa ketchup, no se echa mayonesa. Él se cuida mucho en la comida. Y claro, es flaco y claro que es deportista. Él fue jugador acá en Manucci. Él ahora reside en Lima. Se cuida. Es una cultura en cuanto a la alimentación. Mírenlo a tu paisano Cristian Cueva, porque yo no soy de aquí, ni soy de allá. No tengo, bueno. ¿Cómo está el Cristian Cueva? Aparte que es feo. Segundo, que se peina mirando hacia los satélites, creo, porque se peina para arriba, ¿no? Encima de eso. Encima que es bajito y sobre todo está gordo y es deportista. Entonces hay de todo en el deporte, ¿de acuerdo? Pero hay algunos que los imitan. Yo sé que también entre los muchachos adolescentes algunos se estarán peinando ya como el Cristian Cueva, hacia arriba, ¿no? Pero nosotros tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Y tú ser la imitación de Cristo en la tierra. Y no te estoy diciendo que lo imites en dejarte el pelo largo y una cara de buena gente. No, no te digo eso. Sé lo que limites en qué. En la manera de comportarte, en la manera de ser. Porque ahí dice, ahí pegadito nomás ese versículo 1, andad en amor. Imitar a Cristo es andar en amor. Otro consejo también para poder calzar esta armadura, creo que es el cuarto, que está en el versículo 21 de este capítulo 5, que dice, sujetaos los unos a los otros en el temor reverente del Señor. Ay, ay, ay. Y eso es lo que no le gusta. ¿Por qué el pastor me va a decir lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué mi líder me va a decir lo que yo tengo que hacer? No, yo también hablo con Dios. Hablas con Dios, hablarás con el 2 cuando te vas al baño, pero no hablas con Dios. Te has equivocado, te faltó incrementaste una letra. No, que mi amor, no estoy diciendo nada chocante. ¿Acaso estoy diciendo que están iba a hacer puff? No, no he dicho eso. Hablas con dos personas, por decirlo así, ¿no? Pero Dios no te ha mostrado eso. Dios es un Dios de orden. Y Dios, como Dios de orden, pone autoridades eclesiásticas y autoridades civiles, también para que las respetes. ¿No te gusta Dina Boluarte? Ajo y agua, dice el pastor Rizo. Les manda un cable que dice ajo y agua. No le gusta Dina Boluarte, pero es la presidenta. Y tenemos que aguantarlo hasta el 2026. Tenemos que respetar. No porque no te guste a ti, porque de todas maneras, sea
quien sea el candidato o el electo presidente o presidenta que pueda salir en cualquier nación, va a haber un número significativo que no les gusta. Pero vas a tener que respetar, salvo que sea una persona corrupta y mala, como Maduro, como Petro, que esos no se merecen respeto, pero de todas maneras tenemos nosotros que ver en la parte espiritual para que el Señor cambie esas naciones o esos gobernantes, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto nosotros tenemos que sujetarnos a autoridad. Nosotros tenemos que estar sujetos a autoridad, sujetarse los unos a los otros, porque si tú no te sujetas a autoridad, nunca Dios te va a permitir que tú seas autoridad una vez, ni siquiera en tu hogar, ni siquiera en tu casa. Cuando uno pierde la autoridad, tú no vas. Mire, yo he visto aún hogares en las cuales el padre o la madre, rara vez la madre, pero muchas veces sí el padre, le faltó la autoridad sobre los hijos porque ellos perdieron la autoridad al Señor o perdieron la autoridad sobre otras personas que estaban en eminencia o jefes, qué sé yo. Y cuando uno no tiene respeto por la autoridad, es un caos. Y el enemigo le gusta crear un caos. El enemigo le gusta de hacer. Yo por muchos años pude tener un jefe que era bueno hasta cierto punto. No era un hombre malo ni corrupto. Tenía muy buenas ideas, pero tenía muy malas decisiones en cuanto a practicar esas ideas. Y entonces, de todas maneras, como yo llegué a ser un mando intermedio, los que estaban bajo mi cargo, ellos se querían rebelar al jefe y todo lo criticaban y todo lo juzgaban. Yo decía, pero es el gerente. Y si él dice eso, él está asumiendo la responsabilidad ante la gerencia general, ante el directorio de la empresa. Él está asumiendo esa responsabilidad que si no funciona lo que él dijo, no está en nuestra cancha. Nosotros no hemos fallado, falló él. Y a él le llamarán la atención y a él le cortarán la cabeza. Como que así fue en una ocasión también con un gerente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sujetarnos a la autoridad y poder hacer las cosas mejor cada día en todo, porque la palabra de Dios también nos enseña que hagas las cosas como para el Señor. Y entonces cuando tú haces eso, cuando tú te sujetas a autoridad, entonces nosotros podemos entender que el Señor quiere trabajar en ti para que un día tú seas autoridad. Cuando tú no te sujetas a autoridad, la palabra de Dios misma te dice, ¿no? El Señor a quien más da, más le demanda. Entonces cuando el Señor te da una armadura, unas piedras lisas para que actúes en la gloria de Él, para la gloria de Él, y tú no lo sabes manejar, el Señor te lo quita, el Señor te lo retira. Y quiero culminar con algo. 1 Timoteo 4:12. Esto quizás lo he guardado para el final, porque esto es bastante peleagudo, por decirlo así. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, mas sé ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Ser ejemplo para los demás. Pregúntate tú si eres ejemplo para otros en palabra. Sí, porque yo me conozco la Biblia al revés y al derecho. Qué bueno. En conducta. Sí, porque todo el mundo me aplaude como focas. El hecho que haya 4 yayeros que te aplaudan no quiere decir que estés haciendo las cosas bien. Hay muchas personas que simplemente aplauden aún nuestros errores por adulación, por conquistar nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestra concepción sobre ellos, pero no porque estés haciendo las cosas bien. Si eres ejemplo en amor, ¿cómo tratas a las personas que están en tu entorno? Porque la palabra de Dios dice, el que no provee primero para su casa es como que hubiera negado la fe. Si no tú provees primero para tu casa lo que es amor, lo que es cuidado, lo que es preocupación, lo que es detalles, solamente vas a hacerlo para los de afuera. ¿Por qué? Por los aplausos, por las palmas. Algo que siempre recuerdo mucho, una canción secular de Julio Iglesias, en la cual hablaba, y muchas veces lo he dicho, de tanto vivir entre sueños, de tanto vivir entre aplausos, me olvidé de vivir los pequeños momentos, los pequeños detalles. Y eso es bien cierto.
Uno muchas veces le gusta las palmas y las risas de la gente, lo de afuera, y se olvida de los que están contigo, a tu lado, porque con ellos no tienes palmas, no tienes adulación, tienes sinceridad. Y a uno se endulza y se empalaga con las palmas de afuera. Y dice también ahí que seamos ejemplo en espíritu, espiritualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu comunión con el Señor? Es solamente las veces que el pastor o la pastora o el líder te dice, vamos a hacer vigilia, vamos a hacer intercesión, hoy día toca intercesión, solamente son esos días. O tienes una comunión real y verdadera con el Señor Jesucristo todos los días. Y eso es en espíritu ser ejemplo, en fe, en creer en el Señor y en pureza. Yo les digo algo, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que Timoteo era un muchachito, nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Quizás me sea un poco incómodo tener que decir esto, porque yo soy parte de este adolescente que ayer estuvo pintando y se olvidó de la vergüenza que van a decir, no les va a gustar, y lo hizo mientras había una canción de adoración que estaban tocando, y lo hizo por el Señor. Este adolescente también sirve y está sirviendo ahora en la casa del Señor. Este adolescente también se preocupó de poder invitar para este seminario a amigos de su colegio. Este adolescente, hace una semana, una compañera de colegio estaba con problemas y él comenzó a aconsejar, a asesorar. Y no estaba el pastor, no estaba su papá, su mamá ahí cerca para echarle las porras y las palmas. Este adolescente, hace más de un año, cuando él era uno de los tantos adolescentes, y yo lo veía cargando las sillas al terminar el servicio, que nosotros los adultos no lo hacíamos. Y no era ujier, no estaba sirviendo como ujier, no servía todavía en ningún ministerio, y lo hacía. Y nosotros, que a veces tenemos el conocimiento, la experiencia, las fuerzas, a veces subimos al bus y queremos que se apuren, ya me quiero ir a mi casa, que se apuren, la próstata está que me aprieta y yo quiero orinar. Me imagino que es por eso. Pero no tenemos una forma de conducta. Sé ejemplo en conducta. No tenemos nosotros un dominio propio de nuestra capacidad, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Termina el servicio y todos quieren salir como correcaminos a toda velocidad. E incluso si la salida fuese amplia y diera la carretera, creo que ya más de uno hubieran chocado, porque todos quieren salir a la carrera, como si el que habla, predico como el pastor José Álamo, que se mandaba hora y media, 2 horas. Pero yo generalmente a las 12 del día ya le estoy mandando a su casa con la bendición papal, para que vayan a comer, y aquellos que no diezmaron para que le den una indigestión. Pero sin embargo, este adolescente, antes de que pudiéramos tener el préstamo para la edificación del auditorio, terminaba el servicio y se iba él solo a estar imponiendo manos en las columnas y estar orando para que se pueda construir ese auditorio. Este adolescente torturaba a su padre, que su padre es la tortura de su pastor, de lo tenaz y lo insistente, y le decía, pero ¿cuándo vas a tener el auditorio? ¿Pero cuándo vas a tener el auditorio? ¿Pero cuándo vas a tener el auditorio? Y lo torturaba así. Y su padre me decía, ay, mi hijo, mire, pastor, mi hijo, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Y tú qué hablas? Si tú me tienes así, me has tenido así desde que conociste a mi hija. Y yo a ese mi yerno, que también los quiero, a los tres los quiero mucho, cuando a veces me escribe y se manda un rollo de pianola muchas veces, ¿ya? Y después me lo vuelve a reeditar, porque me vuelve a decir lo mismo con otras palabras. ¿Y yo qué es lo que hago? En el Facebook agarro y le pongo así. Y él después le dice a su esposa, sí, mira, le he dicho a tu papá, le he dicho esto, eso, eso. ¿Y qué te dijo? Pero su hijo es mi venganza. Bien hecho. Pero nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Y poder renovar nuestra mente, ojo, con esto cerramos. Renovar nuestra mente, de que nadie tenga en poco tu juventud.
El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Y está hablando de una juventud cronológica, pero también de una juventud espiritual. Y yo les digo, hay un espíritu que se llama, yo creo que es un espíritu, el espíritu de Mefiboset. Mefiboset, todos sabemos que fue hijo de casa real, nieto del primer rey de Israel, de Saúl, hijo de Jonatán, amigo amado del nuevo rey David. Tenía el favor de Dios y el favor del rey. Y le dijo: siéntate en mi mesa todos los días de tu vida. Y es más, todo lo que se le quitó a la casa de tu padre y de tu abuelo, yo te lo voy a dar a ti. ¿Qué decía Mefiboset? ¿Quién soy yo? Un perro muerto como soy, para que pongas tus ojos en mí. Mefiboset nunca salió de esa imagen de sí mismo, de verse como perro muerto. En esos tiempos, decir perro es un animal no maldito, pero es un animal que no valía. Es como decir ahora rata, no servía. Y él se consideraba así, más bajo. Hoy día los perros son respetados, los veterinarios los atienden muy bien y toda esa cosa, y los dueños también llevamos a nuestros perros a los veterinarios. Pero en esos tiempos los perros eran como una rata. Es como si los Mefiboset, ¿quién soy yo? Una rata sucia de alcantarilla, para que tú, mi rey, pongas tus ojos en mí para favorecerme. Siempre se quedó con esa imagen de sí mismo. A veces hay personas que podemos haber vivido y sufrido algo en nuestra niñez. A veces la ausencia de nuestros padres, a veces la mala presencia de nuestros padres, el maltrato de nuestros padres o de nuestros pastores mismos, si es que caímos en malas manos, o de maestros de colegio, etcétera, etcétera. Y llegan a quebrar nuestra autoestima. Pero el Señor quiere que tú te levantes de ahí, que no estés navegando con la tarjetita de crédito de Mefiboset. Yo soy una rata muerta, yo no sirvo para nada, y por eso es que yo no hago nada, yo estoy en la lona, yo no puedo ser bueno para nada, para todas las cosas soy malo. Y uno se condena y se condena y se condena, porque uno está con la tarjeta del espíritu de Mefiboset y se siente menos que los demás. Y Pablo decía que nadie tenga en poco tu juventud, de dónde eras, de qué cosa eras. Porque en Cristo tienes una nueva armadura, una nueva vestidura, para que decir: yo valgo no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo es. Yo valgo no por lo que yo entiendo, o por lo que yo tengo en mi mente, o por mis títulos y por mis certificados y todas esas cosas, sino por lo que Cristo hizo en esa cruz. Que la huella de Cristo en la cruz, en esa mano, me aperturó una nueva vida, para tener vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos que romper con la armadura vieja, la armadura de los Saúles, la armadura de los guerreros viejos, que no les sirvió de nada, porque Dios te ha impregnado de una nueva armadura. Pero tú tienes que calzarla, tú tienes que ponértela, tú tienes que ser dependiente del Señor. Tú tienes que comenzar a tener nuevos pasos. Que tu padre te abandonó, que tu madre te abandonó, y a Jesucristo lo abandonaron todos. Y Él se hizo solo en la cruz, para que tú no te sientas solitario, para que no te sientas traicionado, para que no te sientas abandonado. Las mayores traiciones se las dieron a Jesús, para poder comprar la traición que un día te iban a hacer y que te iban a atravesar el corazón. Tú tienes una nueva armadura que el Señor quiere que uses. Deja de estarla contemplando. Ay, sí, qué bonito, cómo era la vida de David, cómo era la vida de Salomón, cómo era la vida de Moisés, qué bonito, qué lindo. Deja de estar contemplando las armaduras vetustas y mohosas del mundo que te ofrece. Imitar esos falsos valores. Imita a Cristo. Conviértete realmente de corazón a Cristo. Busca vivir en unidad. A veces en los infiernos hay más unidad que en el Evangelio. En las iglesias cristianas muchas veces están que se critican unos a otros, mientras que en los infiernos se ayudan entre demonios.
Sé diferente. Cancela la vanidad de tu mente de sentirte autosuficiente. Porque si tú vales, vales por la sangre del Cordero, que a través de sus heridas te abrió una nueva vida. Pero tómala para ti y para que seas ejemplo de los demás.